Y que esté en las universidades me parece importante, porque más allá de que alguien lo pueda fotocopiar, no cambia nada. Lo importante es que las ideas que uno pueda mover fluyan y sirvan para algo. El objetivo principal del libro fue eso. De alguna manera creo que hay un aporte que puede darle y que se puede canalizar a través de que un estudiante lo tenga en la biblioteca, lo fotocopie, lo compre o lo que sea. Todo eso ya forma parte de la vida misma del libro. Lo que me gusta mucho del libro, yo aprendí a ser padre y eso más o menos me sale, o no sé, o trato, pero lo que estoy aprendiendo del libro, que recién está salido del horno, pero que tiene una vida propia, que yo veo que de repente el libro empieza como a circular, aunque sea por amigos o lo que sea. Y está buenísimo el tema de corto y libero y dejo que el libro fluya, ¿no? Entonces creo que bueno, eso me parece importante. Ahora quiero hablar un poquito en especial del libro. Le pido perdón por haberme hecho perder tanto tiempo en consideraciones personales. Lo que yo quise hacer con el libro es generar un lugar, un espacio en donde se integre la teoría, la metodología y la práctica del diseño. Cuando uno habla de diseño, generalmente no se entiende mucho de qué se trata, especialmente el público general. Entonces veía que había que dar un marco de definición de qué hablamos cuando hablamos de diseño. Entonces, quería por un lado hablar de teoría, pero también veía que había como muchas limitaciones en formas de encarar la práctica del diseñador. Y entonces los dos grandes núcleos que demandan diseño, que sería la política y la economía, saben que necesitan diseño, pero no entienden cómo articular la demanda con lo que tienen que pedir. Entonces, en ese plano me parecía importante tratar de plantear metodologías que permitan a la gente, a la demanda en sí, poder saber qué es lo que se necesita. Y al profesional del diseño, o sea, el tipo que la practica, o la mujer que la practica, que pueda también ayudarla, desde mi experiencia, a tener recursos, más recursos, para poder aplicar ese trabajo. Entonces, lo que uno ve en todas las universidades que yo he estado, por ejemplo, tanto de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra o España, ahora estoy dando clases, no maestrías en España, es que vos tenés los libros de teoría y los libros de práctica. Los libros plomos todo texto y los libros con figuritas de colores. Entonces, eso se ve en todo el mundo. Yo lo que intento con todo esto es lograr un puente entre teoría y práctica. Entonces, el libro en sí tiene como dos capítulos, una primera parte que habla de los poderes del diseño y una segunda que habla del diseñador que utiliza su poder. Entonces, primero hay que definir qué es diseño, qué es poder, cómo se implementa el poder del diseño, para después, recién ahí, poder aplicar, utilizar el poder del diseño. A la vez, yo estuve hablando que hay gente que le interesa estos temas que pueden ser gente vinculada a la política, gente vinculada a los negocios, o sea, la demanda. Pero por otro lado también están los estudiantes, los diseñadores, los colegas míos, que creo que puede haber un aporte. Entonces, siendo tanto los segmentos de gente interesada, acá vamos a ver, yo me estoy cruzando con gente de marketing, de arquitectura, de diseño, de publicidad, de comunicación. O sea, hay mucha gente que le puede interesar estos temas porque nadie entiende mucho, lo que yo veo, el tema de qué es el diseño y para qué me sirve. Pero sabemos que es cool, que está buenísimo el diseño, que lindo el diseño, Palermo Hollywood, divino. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Entonces tenemos muchos segmentos interesados, muchas carreras que articulan con la idea de diseño. Entonces el libro que planteé es un libro que creo que es bastante flexible, que se puede empezar a leer en el primer capítulo de teoría, se puede saltear y empezar por metodología o ver la última parte como práctica. Si acá hay estudiantes de los primeros años de la carrera, lo que yo aconsejo es que empiecen por el final para ver casos prácticos, para después ir a la metodología y quizás en algún momento le interese la teoría. ¿Por qué todo esto? Lo que yo aprendí es que para mí hay que entender un poco la forma de comunicación actual que tiene que ver con el uso de Internet y la forma de que cada segmento busca lo que le interesa. Entonces, este objeto libro lo que busca es acomodarse a la demanda de cada una de las personas que le puede interesar. Entonces, el libro se puede leer corrido, como cualquier libro de texto. Se puede usar como si fuera un diccionario, en donde hay palabras claves, en donde alguien dice, bueno, quiero ver de qué se trata, qué es la cultura. Te voy a decir cultura y hay como una definición
precisión. Si no querés eso, vas leyendo en forma ordenada. Esto lo aprendí en un libro de antropología de Inglaterra que me gustó mucho, Representation. Después tenés al final de cada capítulo una profundización entre lo que es la parte conceptual de cada tema, la identidad, la imagen, el diseño, las marcas. Pero también tenés al principio y al final de cada capítulo, en texto muy grande, un inicio y un cierre de cada uno de los temas. Es decir, vos estás en un tren, tenés 40 minutos y te podés leer el libro entero. Nada más que leyendo el principio y final de cada capítulo, o podés ir siguiendo el orden de lectura. Todos estos temas los trabajamos mucho con Juan y con otra gente para eso, para ponernos en el lugar de la gente que puede necesitar este libro. Después hay casos de metodología, que básicamente uso 3 temas que me gustaron mucho, 3 experiencias que tuve de clientes. Uno es el Movimiento Mundial de Cooperativas, que fue un concurso que gané en Inglaterra, que es un símbolo, empezó con un nombre, el naming del movimiento. Me contratan o gano el concurso para manejar la comunicación del Movimiento Mundial de Cooperativas. Les propuse que el nombre sea COP, y dentro de la estrategia, que fue una investigación muy profunda, de 1.300 casos en todo el mundo, le planteé a un estudio de diseño de Inglaterra, que era el que trabajaba para la organización, de generar esta marca, y bueno, trabajando 5 meses llegamos a este resultado. El proceso de cómo yo llegué a esta síntesis creo que fue muy rico. Y los que me conocen, como siempre estoy yendo de un lado para el otro, por ahí mucha gente de acá de La Plata no lo conoce, o mucha gente amiga mía no leyó este proceso, y está bueno ofrecérselo porque creo que fue muy rico, fue una experiencia que me gustaría también compartir. Otro trabajo es el de Alrum, es un cliente de Islandia, que es una fábrica de joyas, que me resultó también una metodología muy divertida, en donde estuve viendo los puntos de venta, recorriendo la isla con el cliente en una 4x4, loco de la guerra al tipo, pero fue divertidísimo el trabajo, y bueno, esa metodología mucho más dinámica y flexible. Y otra que es un poco más académica, rígida, que fue cuando hice la versión gráfica del Escudo Nacional Argentino, que fue un laburo vinculado con mi tesis de doctorado, que fue una investigación de base semiótica, en donde relevé todos los escudos nacionales, encontré como una gramática de la nacionalidad argentina, para un tema mucho más pesado. Están las 3 metodologías como ejemplo, y después hay casos, hay una treintena de casos, que son los que están exhibidos acá, que muestran cómo trabajé en cada uno de los trabajos y cómo busqué que el poder del diseño llegue a efectos concretos. Es decir, está bueno hablar del poder del diseño en forma teórica, pero como yo planteaba antes, de la teoría llegué a la metodología y de ahí decir, bueno, en este caso concreto, con esta investigación concreta, lo que busqué es lograr un efecto específico en una comunidad particular. Entonces, veo 2 casos y a partir de ahí lo represento. Esa es la estructura del libro. Ahora me gustaría hablar un poquitito ya en los últimos minutos de esta presentación, para explicar un poco qué es el diseño y qué es el poder del diseño. El primer punto, me gusta la idea de explicar el diseño con el origen etimológico de diseño, disegni, que quiere decir dibujar. Y el dibujar no es nada más que el garabato sin sentido, sino es el acto de proyectar. O sea, el origen de la palabra diseño es el tema de que uno proyecta algo. Y el proyectar significa para mí la posibilidad que te da la vida de poder cambiar, de no aceptar las identidades como fijas o estáticas, sino hacerse cargo del libre albedrío, dignificar de alguna manera la posibilidad de transformarnos y de buscar un futuro mejor. Y en eso radica el poder del diseño como síntesis. ¿Y el diseño en dónde está? Y si uno ve en su bolsillo, por ahí tiene un billete. ¿Ese billete qué es? Papel pintado. Es alguien que diseñó, logró un régimen de credibilidad que certifica que eso que tiene en el bolsillo tiene algún valor. Y después tenemos, por ejemplo, el diseño de una casa, de un espacio, que si te la hacen de una manera vas a poder habitar de una forma y si no de otra. Vas a circular, vas a disfrutar una cosa u otra. También tenés el nombre de tus hijos. Cuando uno tiene un hijo, lo que hace es, no le pone cualquier nombre, no sortea. En general no conozco a nadie que haga un sorteo a ver qué nombre hay. Lo que uno está haciendo es diseñar, proyectar.
O, por ejemplo, el nombre de tu ciudad. Como hablamos, la ciudad de La Plata, por ejemplo, es una ciudad diseñada. O, por ejemplo, un gran diseñador que fue Belgrano, que pasó la historia por ser un general, todo muy bien, o abogado, secretario del consulado, etc. Pero en realidad, el tipo pasó la historia por ser diseñador. Entonces, el diseño está en todo. Está en todo lo que está construido con una etapa que se hace para reinventarse, para lograr llegar a una instancia superior o de transformación que es entendida como una mejora. Pero también hay que pensar algunas cuestiones que tienen que ver que el diseño se articula con la comunicación, no puede estar disociado del diseño de comunicación. Y la comunicación, más allá de ser un elemento, no es parla la comunicación, es básicamente la esencia de la vida social. No podría haber sociedad sin comunicación, no podría haber mercado sin comunicación, no podría haber política sin comunicación, no hay cultura sin comunicación. Tampoco puede haber identidad sin comunicación. Cómo un bebé se va de alguna manera reflejando con los padres o con su contexto, con su cultura, con su sociedad, etc., hasta encontrar su identidad. Es un proceso de comunicación. Entonces, no hay identidad sin comunicación, pero a la vez no hay identidades y no hay comunicación si no cuentan historias. La construcción de historias, el contar lo que uno es, por ejemplo, es básico. Si yo lo señalo a cualquiera de ustedes y le pregunto, ¿y vos quién sos? Entonces uno va a decir, yo soy estudiante de diseño. ¿Qué es eso? Una historia. Dice, no, yo soy acá, vine de casualidad, estaba acá, hay cerveza gratis. Es otra historia, ¿no? Como el 99% de ustedes vinieron acá para eso. Entonces todo, ¿viste? Esa es una historia, es una aplicación. Entonces me decís, bueno, ¿qué haces cuando uno te dice, ¿y vos quién sos? Y contás una historia, o sea, la identidad está contado por historias. Ahora, no hay cuentos si no hay un narrador. Y los narradores somos todos. Los diseñadores somos todos también. Somos aquellos que estamos impregnados de lo que queremos, de lo que los demás quieren y de lo que somos, construyendo nuestro relato, nuestra vida, nuestra historia, ¿no? Y el diseñador no es más que ello, es alguien que construye relatos y que de forma como si fuera ortopédica le adhiere esa historia, ese cuento, a la vida de otras personas, incluso a la del mismo. Entonces, ese es el mundo del diseño, el mundo donde nosotros estamos ahora hablando. Y dentro del diseño como generalidad, como decir, bueno, el diseño es el acto de proyectar o de querer cambiar o de querer estar en una etapa un poco más feliz. El diseño de imágenes toma importancia porque lo que uno está construyendo con una imagen es una brújula, un horizonte, una esperanza. Cuando uno quiere cambiar, ¿qué querés? Volvemos al caso de los hijos. ¿Qué estás haciendo? Estás imaginando un futuro feliz para ellos. Entonces vos construís el nombre, le das forma en tu cabeza a lo que está pasando. Estás dibujando con los recursos que tenés en tu propia mente para decir, bueno, yo quiero esto. Estoy ansioso por lograr esto. Entonces, cuando uno quiere cambiar algo, cuando uno quiere llegar a un momento de transformación, vamos a imaginar que uno está en una situación así. El primer punto que uno necesita para cambiar, y esto se ve en un cambio individual o también en un cambio social o un cambio colectivo, primero hay que tener conciencia, primero abrir los ojos, te das cuenta dónde estás parado, ¿no? Es la primera instancia de un proceso de cambio. La segunda etapa es explorar, ver el panorama. Decir, uy, me doy cuenta que estoy en una caja. Y vos levantás la cabeza en un laberinto y decís, uy, mirá, es un laberinto. A partir de ahí, ¿qué aparece? Una idea. Ah, mirá, me puedo ir. Puedo caminar por arriba del laberinto. Y después, ¿qué hay? Un proyecto. Caminando por arriba del laberinto puedo llegar a esa laguna o a esa instancia que a mí me parece que es mejor. Y ahí empieza la acción. ¿Y qué sucede? Un cambio. Entonces, en este proceso de construcción, en este concepto de idea, de construir un proyecto, un guión que va a marcar el cambio, entonces se articula todo el poder de la imagen y todo el poder del diseño. O sea, sin imagen, y cuando hablo de imagen en el sentido general, se habla de imagen acústica, por ejemplo, para la gente que es sorda, pero el concepto de representación, básicamente, para cada uno de los sentidos. Uno representa algo que anticipa lo que puede llegar a pasar.
Y ahora me gustaría, para cerrar esta presentación, así podemos ir a degustar la cerveza todos, es ver el tema de los poderes del diseño, porque está bueno el título, pero me gustaría mostrar un poquito más de todo esto. Igual, todos estos poderes son todas ilustraciones que hice, que las pueden leer en particular cada uno en la primera parte de la muestra. La primera parte son ilustraciones mías que relatan cada uno de los poderes. Entonces, cuando hablamos del poder del diseño, lo que primero quiero aclarar, y esto va más específicamente para los diseñadores, es que el manejo del poder del diseño no es un regalo que nos permite desconectarnos de todo. Es una potencialidad que nos da la posibilidad de diseñar y también una responsabilidad. En el caso mío, yo diseño realmente para las situaciones que me gusta, que me hago cargo de lo que estoy diseñando, de los efectos que uno va generando. Y está bueno, de alguna manera, si hay estudiantes acá de diseño, el tema de darnos cuenta que es una fuerza, ese poder del diseño y una responsabilidad social que tenemos. Entonces, vayamos a los poderes. Yo presento que hay 10 poderes, básicamente. El principal creo que es el poder de anticipar. Cuando uno ve una película, cuando por ejemplo una sociedad está leyendo una novela, leyendo un cuento, viendo una película, televisión o lo que sea, lo que está uno haciendo es consumir cuentos, historias que nos permiten anticipar bajo el miedo que nos presenta el devenir de la vida. Entonces, cuando vos tenés miedo qué va a pasar mañana, vos lees un cuento que te dice, no, quédate tranquilo, que si vienen los marcianos los vamos a hacer pelota. Entonces vos decís, bueno, no tengo miedo con los marcianos. Pero ese acto de leer cuentos cotidianamente es uno de los poderes que tiene que ver con la construcción y la comunicación y el adquirir mitos. Mitos que nos hacen creer que podemos saber lo que va a venir en el futuro. Entonces, cuando uno ve un diseño, una imagen construida, lo que uno en realidad está consumiendo son historias, recetas escritas por alguien que van planificando y haciéndonos creer que se sabe para qué lado vamos a ir. Y el devenir de la vida, yo por lo menos no tengo recetas, pero hay una necesidad social de decir, bueno, quiero ver qué pasa y por eso consumo ciencia ficción, o por eso veo una novela, o por eso lees un libro, el diario, lo que sea. Entonces, todo el diseñador como narrador, como cuentista, lo que está trabajando es construir futuros que van a estar expresados por mitos y que van a trabajar con el poder de anticipar. Otro de los poderes es el poder de guiar. El poder de guiar hace que, por ejemplo, un arquitecto o un diseñador vaya manejando los espacios y la gente vaya circulando como que los caminos son naturales. Uno llega a un punto pensando que tiene claro de dónde viene todo. Y esto lo planteaba Walter Benjamin de una manera muy linda en la construcción de los mapas. Los mapas parecen una verdad absoluta, pero el mapa está construido por alguien, diseñado por alguien que quiere de un lado a otro, porque considera que ese camino puede ser el más importante. No el camino de decir, bueno, si hay un mapa de dónde están los árboles más lindos, con mejor olor, con mejores frutas, con mejores flores. Esos mapas por ahí no circulan masivamente. Lo que tenemos son los lugares que alguien, un régimen de conocimiento, nos va dictaminando. Nos guían, por ejemplo, poniéndole nombres a las calles. En La Plata es una situación particular, pero en todo el país, cuando uno va a un pueblo pequeño o grande, Cascabel, América, Trenquelauquen, etcétera, Bolívar, la calle San Martín, la calle Belgrano, la calle Roca, ahí te va marcando la experiencia colectiva, te va guiando y va poniéndole significado a los temas. Otro de los poderes es el poder de imaginar, el poder soñar, el poder saber hacia uno reconstruir la realidad, poder de alguna manera pensar que hay alternativas que no son las cotidianas, pero que pueden llegar a un punto más amoroso. Otro de los poderes, el poder de recordar. No sé si alguno vio la película Memento, que es la historia de una persona que pierde la memoria. No se acuerda nada, entonces se acuerda pocas cosas. Y cuando uno ve la identidad necesita para materializarse el recuerdo. Necesita que el diseño le dé testimonio de que esa identidad, ese discurso, ese elemento es parte de tu vida. Entonces nosotros también estamos trabajando cotidianamente en los recuerdos que la sociedad establece como pautas de su identidad, en términos individuales o colectivos.
¿Un monumento qué es? No tiene ninguna función práctica. No es que vos te pones abajo del monumento y decís no me mojo porque llueve. ¿No es cierto, Alberto? Entonces, la función que tiene es básicamente la de ser un elemento de un testimonio de la memoria. Y la imagen también lo que nos permite es, el poder del diseño, perdón, es construir imágenes en donde van a estar latentes nuestros miedos o nuestros amores. Es decir, nosotros hacemos visibles también cuestiones, materializamos los temas que una sociedad y una persona puede tomar como propios y puede condicionar su vida. Puede hacer que circulen ciertos discursos, ciertas cosas, que materialicen esos discursos en cosas que van a estar tan vividas como si fueran reales. La idea básica del símbolo como un sostén de significado es eso. Se sostiene a partir de la experiencia que genera el diseño. También está el poder de agendar, que por ejemplo, todos nosotros tenemos múltiples identidades. Más nosotros los que tenemos problemas psiquiátricos más, pero digo, todos somos, por ejemplo, sos padre, algunos son de gimnasia, otros son de estudiantes, entonces vos tenés múltiples identidades, sos diseñador, estás en un barrio, sos de La Plata o no, entonces vos tenés una multiplicidad de identidades y el diseño de imagen lo que te permite es, a partir del ojo, te toman y te hace estar en un lugar determinado. En el libro, por ejemplo, hay un caso que lo plantea Lacan, que dice, pegan a un niño. Pero de repente, todo lo que queremos a los chicos, nos ponemos inmediatamente en guardia y asumimos un rol. Estamos interpelados en nuestra identidad como gente que quiere a los niños, por ejemplo. Entonces, de repente, no, fue nada más una frase de Sebastián Guerrini que dijo esa frase, nada más. Pero un diseñador va construyendo agenda que permite que la sociedad de repente diga, ah, cierto, tenemos que ir para allá, ah, cierto, pasa esta cosa. Ese es otro de los poderes del diseño. Y también el diseño tiene una cosa linda que a veces le da forma al deseo. Si nosotros pensamos, el deseo no es como si fuera una caldera que, si el deseo no tiene una forma, es como una caldera que puede llegar a explotar. Pero a la medida que tiene una forma el deseo, toda nuestra energía va en pos de algo. Y a partir de ahí, de esa ilusión, de esa utopía de llegar a eso que deseamos, ese objeto del deseo, nos mantenemos vivos y no explotamos. El diseño tiene que ver con darle forma a eso. Cada uno, en el caso mío, por ejemplo, daba el deseo de terminar el libro y fue un elemento que me permitió traccionar mucho de mi energía en algo positivo. Y cada uno de los que estamos acá tenemos deseos y le damos forma y el diseño a veces nos está ayudando a decir, bueno, vamos para este lado o para otro. El diseño también certifica, si viene alguien y dice, yo soy acá policía, atento por favor. Entonces, si alguien viene con una patente, con una chapa de policía, vos lo ves y dices, wow, un policía. Y por ahí es trucho, obviamente como yo. Entonces, la certificación que te hace el diseño es que, como hablábamos hoy del billete, te da la garantía de que supuestamente eso vale algo. Que un papel público vale algo, que una constitución es algo. Todo por una construcción de elementos creíbles. O sea, a partir del uso de la credibilidad, el diseño certifica que existen determinadas cosas. Luego el diseño moviliza como una bandera de cualquier sociedad. Y por último, el diseño también ayuda a la construcción de hegemonía o de dominio. Volvemos con toda la responsabilidad que eso le cabe al diseñador. Bueno, no quiero extenderme mucho más, lo que sí me gustaría es básicamente decirles que, primero, si quieren si alguien tiene alguna pregunta, después me gustaría contarles cómo sigue esto. Esto seguiría en